El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. Los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a este nuevo webinar online. Muchas gracias a todos los que se están conectando desde España y alrededores y un saludo para todos los colegas que se conectan desde temprano en Latinoamérica. El tema de hoy es diseño de vigas mixtas y cálculo de huella de carbono con el software Tekla Structural Designer. Mi nombre es Hipólito Ortiz y a muchos de ustedes me conocen y hoy seré el presentador. Como ya es costumbre, agradecería puedan tener el micro silenciado durante la presentación y si tienen alguna consulta la pueden ir dejando en la barra de preguntas del GoToWebinar y mi compañero Manuel las estará respondiendo. En todo caso, al final de la presentación daremos un pequeño espacio para responder a las últimas preguntas. Y por último, al culminar el webinar, agradecería puedan completar una pequeña encuesta de satisfacción, la cual es muy importante para nosotros. Respecto al equipo del departamento de cálculo, muchos de ustedes ya no conocen. En todo caso, les presentaría al director del departamento, Albert Jiménez. También está mi compañero Miguel Alquézar, mi compañero Manuel Amicone y mi compañero David Acevedo. Acerca del grupo Construsoft no haré énfasis, puesto que ya nos conocen, pero sí me gustaría hacer hincapié respecto a todas las jornadas técnicas de formación que realizamos en el departamento, en diferentes universidades, en toda España y en muchos países de Latinoamérica. Estamos muy agradecidos por confiar en nosotros. Y bueno, entrando en materia, ahora que vamos a ver durante la presentación, en la primera parte vamos a ver todo lo relacionado con el diseño de vigas mixtas con el software, la definición y la evaluación en base al Eurocódigo 4 y también una generación del reporte de cálculo. En la segunda parte vamos a ver todo lo relacionado con la generación de huella de carbono, configuración de los factores de carbono incorporado, revisión de detalles, tablas y por último la exportación al OneClick LSA. Y bueno, ahora voy a apagar la cámara para continuar con la presentación. En cuestiones de diseño de vigas mixtas, hablando a nivel de normativa, vamos a ver que el programa se basa específicamente en las secciones 6 y 7 del Eurocódigo 4, los cuales coincidentemente son las mismas secciones si hablamos del anejo 30 del Código Estructural. En este caso se va a evaluar cuestiones relacionadas a la resistencia a la flexión, clasificación de las secciones, resistencia de la sección transversal tanto a flexión como a cortante, y también los estados límite de deformación y fisuración. Por otro lado, el cálculo de ancho efectivo está en función de la sección 542, la cual toma una relación en función de las luces entre apoyos de cada viga. Adicionalmente, veremos cómo el software calcula automáticamente el ancho efectivo cuando tenemos diferentes geometrías de forjados. En el caso de la normativa americana, el diseño de vigas compuestas la va a hacer en función a la normativa ISC 360, específicamente a los apartados 3 y 4 de esta normativa. Ahora sin más, vayamos directamente al software. Aquí, por ejemplo, ya tenía un modelo preparado en la cual definí previamente una malla para poder dibujar la geometría de este ejemplo. En este caso vamos a definir primero una viga compuesta o un par de vigas compuestas. Asigno la pestaña viga y dentro del tipo de construcción voy a elegir una viga compuesta. En este caso vamos a elegir el tipo de calidad de acero que tenga. Vamos a suponer que es un S235. No vamos a seleccionar la pestaña de autodiseño. Más adelante vamos a ver cómo usar esta pestaña de autodiseño. Ahora nos enfocamos en definir el perfil. Como tenemos unas luces entre apoyos de 8 metros, vamos a seleccionar un perfil, una IP de 300, que es para este ejemplo. Dentro de los perfiles cogemos la IP300, añadimos selección y ya tendríamos definida por defecto los primeros parámetros dentro del elemento. En este caso vamos a dibujar la primera viga que sería la de aquí. Ya tendríamos definida nuestra primera viga. Vamos a definir la otra y la otra para este caso. Entonces voy a seleccionar esta viga. Vamos a asignarle un nombre. En este caso va a ser viga 1 para este ejemplo. Y estas dos vigas vamos a asignarles otro nombre que se llame viga 2, debido a que van a tener cargas similares. Ya tenemos definido en este caso nuestros perfiles. Vamos a darle unas condiciones de apoyo. En este caso lo vamos a considerar un apoyo articulado para cada caso en los extremos.
Vamos a definirlo de esta manera. Entonces ya tendríamos definido nuestros perfiles, nuestros apoyos, y ahora procederíamos a definir específicamente el forjado. Entonces dentro de esta opción de forjado nos vamos a donde dice losa compuesta que tenemos aquí, y esto voy a agrandar un poco más. Y aquí podemos también ver cuáles serían las propiedades del forjado que nosotros tenemos. En este caso, al ser una losa compuesta, ya tenemos que el tipo de losa está seleccionado como losa compuesta, lo cual necesitamos para este tipo de análisis en específico. La profundidad o el canto de este forjado, incluido ya el chapa colaborante, vamos a considerar que son de 110 milímetros en este caso. Vamos a considerar un hormigón de 30 megapascales. Y como podemos observar, también dentro de las propiedades de la losa se define por defecto el módulo de elasticidad secante a corto plazo, la cual va en función del tipo de hormigón seleccionado. Para definir el módulo de elasticidad secante a largo plazo, o también llamado módulo de elasticidad secante efectivo, podemos indicar un factor definido por el usuario que figura en esta opción, que por defecto el programa va a considerar como el valor de 3, pero sin embargo, para este caso, para este ejemplo, vamos a considerar un factor de 2, el cual está recomendado específicamente en el neurocódigo y en el código estructural, para que se tenga en cuenta efectos de fluencia y retracción al momento de realizar las verificaciones en estado límite de servicio. Bueno, si seguimos bajando dentro de la pestaña de propiedades de este forjado, también podemos relacionar cuál va a ser el tipo de chapa colaborante que vamos a poder incluir. En este caso, hay diferentes tipos de fabricantes preestablecidos en el programa, sin quitar la posibilidad de que el usuario pueda añadir las características del fabricante con el que normalmente trabaje. Asimismo, con respecto a la malla que nosotros tenemos por aquí, vamos a considerar un acero B500 megapascales y vamos a considerar por defecto un mallado de 150 por 150 de un diámetro de 8 milímetros respectivamente, para que los tengan en cuenta directamente dentro de los cálculos respectivos. En este caso ya tenemos definidas las propiedades y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a dibujar el forjado para cada caso. Tenemos esta primera opción, dibujamos esta opción y ya tendríamos dibujado respectivamente nuestro forjado. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a introducir unas cargas. A efectos de este cálculo vamos a considerar solo efecto por cargas por gravedad. Vamos a seleccionar el caso de carga permanente, por ejemplo, y vamos a seleccionar para el caso de carga permanente una carga de 1 kN por metro cuadrado, que sería para todo este forjado en particular. Y ahora si nos vamos a un caso de carga impuesto, vamos a seleccionar una sobrecarga de 5 kN por metro cuadrado. Tendríamos definida respectivamente nuestras cargas. Y ahora nos vamos a la pestaña combinaciones y vamos a usar el generador de combinaciones. Veamos siguiente. Estas serían las combinaciones de estado límite último, las combinaciones de estado límite de servicio. No vamos a considerar combinaciones que tengan en cuenta las imperfecciones globales de la propia estructura. Entonces, vamos a considerarlas, le vamos a finalizar. Como podemos observar, ya hemos definido rápidamente nuestras combinaciones de carga. Entonces aquí rápidamente ya tendríamos definido nuestros casos de carga y nuestras combinaciones de carga. Antes de darle a análisis y diseño, veamos algunas características en particular propias de las secciones. En este caso voy a apagar un momento lo que son las combinaciones de carga. Por ejemplo, voy a seleccionar este perfil y dentro de la pestaña de propiedades, si bajamos un poco, vamos a ver que se marcan en amarillo alguna dentro de las opciones. Esto se debe básicamente a que no se tiene definido por defecto el ancho efectivo. Si nosotros abrimos el desplegable de, por ejemplo, planta de construcción, podemos observar que efectivamente el ancho efectivo tiene un valor de 0. Si es que nosotros lanzamos el análisis o el diseño, básicamente no nos va a hacer las comprobaciones respectivas. Como ya habíamos comentado, tenemos dos opciones para definir el ancho efectivo del programa. Podemos decirle que haga el cálculo automático del ancho efectivo o podemos introducirlo manualmente. Si yo me acerco a la pestaña de ancho efectivo, me dice que el valor debe estar entre 0 y 2. ¿Y a qué se debe esto? En función al capítulo 542 del Eurocódigo 4, la dimensión viene a ser 1/4 de la longitud entre apoyos. En este ejemplo, al tener 8 metros, obtenemos un ancho efectivo de 2 metros. Le damos clic dentro de los 3 puntitos. Y como podemos observar, automáticamente se calcula el ancho efectivo para la opción planta de construcción.
Y para el tema de vibraciones también es importante tener en cuenta el cálculo de ancho efectivo. Entonces le podemos dar a los 3 puntitos y automáticamente el programa ya nos ha considerado el cálculo de ancho efectivo en automático. Y lo mismo puede ocurrir para las otras 2 secciones que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar ambas y lo mismo, me voy a ir para ambos lados y voy a darle el cálculo automático. Y también para la planta de construcción le voy a dar el cálculo automático. Y por defecto si selecciono cada una de estas y me voy dentro de la parte que podemos ver aquí, dentro de la planta de construcción, ya podemos observar que me ha calculado específicamente el ancho efectivo para cada caso. Entonces es una manera de poder calcular el ancho efectivo directamente dentro del programa. Y bueno, si ahora doy doble clic sobre el perfil más cargado, vamos a poder observar algunas propiedades adicionales. Entre las principales tenemos la que ya habíamos comentado, la planta de construcción, donde se puede definir el tipo de conector, que en este caso va a ser soldado en obra. También se puede especificar lo que es los detalles de la cubierta metálica. La resistencia y los conectores al perno se pueden modificar directamente dentro de esta ventana. Incluso la disposición de conectores se va a poder gestionar y eso vamos a ver más adelante. Respecto a los límites de deflexión, vamos a ver que podemos establecer los factores de seguridad para que los tengan en cuenta dentro de las comprobaciones. También podemos poner las propiedades para que pueda hacer el análisis de vibración de la respectiva losa. Y con respecto a la armadura transversal, también podemos modificar el tipo de armado y el tipo de barras que estemos seleccionando. Por defecto toma la autoselección para que tenga en cuenta las barras del forjado que hemos definido. Sin embargo, podríamos eliminar esta opción y podríamos definir el armado adicional que nosotros tenemos. Bueno, le damos OK. Una vez ya teniendo en cuenta directamente esto, ya tenemos definida nuestra geometría y cargas. Vamos a ir aquí, nos vamos a la pestaña de análisis, por ejemplo, y ya podríamos, al lanzar específicamente el análisis, ahí vemos que rápidamente se ha calculado este modelo. Nos vamos, por ejemplo, a escoger una combinación de carga y a nosotros podríamos revisar en este caso a nivel de resultados el momento flector que se estaría generando. Nos vamos a centrar y nos vamos a enfocar para este perfil más cargado. Bueno, en este caso para el perfil central. Tenemos, por ejemplo, un momento de diseño de 202,5 en estado límite último. También podríamos ver el momento en estado límite de servicio en particular. Si queremos ver el estado de formaciones, podemos hacerlo a partir de esta opción que tenemos. Y acento de las direcciones o en la dirección Z, que es básicamente para este caso. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos ver los resultados de esfuerzos y deformaciones respectivamente. Aquí no nos vamos a centrar. Vamos a regresar a la vista estructural. Y en este caso nos vamos a ir directamente dentro de la pestaña Diseño. Entonces, aquí dentro de la pestaña Diseño, como ya tenemos definido estas opciones, vamos a diseñar aquí todo acero estático. Y automáticamente ya nosotros ya tendríamos la comprobación de estos 3 elementos en particular que ha realizado. Bueno, nos dicen que los 3 están aprobados. Si nos vamos a los ratios de aprovechamiento que nosotros tenemos, podemos observar que este perfil está trabajando de toda su capacidad a un 83,3% que se puede ver aquí cuando me acerco hacia la viga. Y si me voy a los otros 2 casos, podemos ver que está trabajando un 61%. Entonces, básicamente esto nos da un resumen global de las comprobaciones que hemos hecho, pero no nos dice nada del cálculo interno que estamos haciendo. En este caso le vamos a dar escape. Y si nos vamos un momento dentro de las comprobaciones, voy a clicar esto, voy a darle clic derecho y voy a comprobar parte y me voy a ir a la parte estática. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros ya podemos ver cuáles son las comprobaciones que estaría haciendo el programa para esta sección compuesta. En este caso, en esta primera pestaña nos aparece un resumen de todas las comprobaciones que está haciendo. Como ya comentaba, un inicio dentro de la presentación, las comprobaciones que hacen en estado límite último y en estado límite de servicio las va definiendo respectivamente aquí y podríamos ir revisando una a uno. Por ejemplo, si queremos revisar la capacidad de resistencia a la flexión, nos vamos a esta primera pestaña que tenemos aquí, abrimos el desplegable y aquí podríamos ver cuáles son los datos que está tomando del análisis que está realizando el programa y cuáles son las comprobaciones que está haciendo. En este caso, el valor de la capacidad del momento plástico está calculando aquí directamente en función al anejo del Eurocódigo 4. Sin embargo, vamos a abrir este desplegable para poder ir viendo cómo es que va calculando cada una de estas opciones. Vamos a abrir todo el desplegable y vamos a ir revisando una a una. Para la evaluación de la capacidad a flexión que tiene la viga,
vemos que tiene en cuenta el momento de diseño, el momento último que habíamos visto dentro de la pestaña de análisis, que serían los 202,5 kilonewtons por metro lineal. Asimismo, directamente dentro de esas opciones, para poder obtener el momento plástico, podemos ver cómo está considerando las características propias de la sección compuesta, en este caso donde tiene en cuenta el ancho efectivo, el canto del forjado, las propiedades de la chapa colaborante, las propiedades de la resistencia característica del hormigón y la disposición de la posición de la fibra neutra plástica para el cálculo del momento plástico resistente. Otra comprobación que podríamos revisar tiene que ver con la resistencia a la cortante. Para eso sí, vamos a irnos aquí y nos vamos, por ejemplo, a la comprobación por cortante que tenemos aquí y abrimos el desplegable 1 a 1. Básicamente los datos que nosotros vamos a poder ver, número 1 sería el cálculo del valor del área de corte, que podemos ver específicamente aquí, y con ese valor podríamos obtener el valor de la resistencia a la cortante, que sería en este caso 331,8 kilonewtons. Y ahora el siguiente dato que podríamos revisar puede ser la capacidad de rotura del perno. Para esto accedemos a la verificación por cortante longitudinal y abrimos todos los desplegables respectivamente. La capacidad de rotura del perno que está calculando y está obteniendo en función a la distribución y espaciamiento que ha calculado automáticamente el programa, número 1. Asimismo, directamente dentro de las opciones, si nosotros observamos, podemos ver cuál sería la tensión de contribución del perno en la interacción de nuestra sección mixta. Y también podríamos revisar este valor que tiene que ver con la resistencia a la cortante longitudinal del perno. Si recordamos, con estos nosotros valores podemos comprobar el agotamiento de las bielas a compresión que se da específicamente dentro de este caso. Entonces voy a cerrar un momento esta comprobación, voy a minimizar. Por otro lado, también como comentábamos, podríamos ver aquí en estado límite de servicio cuál sería la contribución, cuáles serían las tensiones que está calculando en función de la capacidad resistente del perfil en este caso. Y si desplegamos, por ejemplo, las informaciones por carga muerta, tenemos los valores relativos en función al cálculo que realiza el programa. Es importante mencionar que Tekla Structural Designer va a calcular la deflexión de la viga basándose en las propiedades específicas de la sección compuesta. Por ejemplo, para el caso de las cargas muertas, va a calcularlas utilizando el módulo de elasticidad a largo plazo, lo cual también ocurre para el caso de las cargas vivas o, por ejemplo, para el caso de las cargas totales, que para el caso de cargas de viento, por ejemplo, si se quiere considerar, va a tomar en cuenta el módulo de elasticidad secante a corto plazo. Entonces ahí podríamos ver a detalle cuál es el valor de las deformaciones que se estaría generando. Vamos a cerrar esta ventana. Ahora otro punto importante que había mencionado tiene que ver con la distribución de los conectores que se puedan tener en cuenta tanto para la parte de análisis y diseño. Por ejemplo, damos doble clic sobre el perfil y en este caso nos vamos a la disposición de conectores que había comentado. Habíamos visto que por defecto se selecciona la pestaña Auto Layout, pero nosotros podríamos no considerar esta opción. Le quitamos el Auto Layout y podemos generar un espaciamiento personalizado. En este caso, dentro de las opciones podemos ver que podemos espaciarlo por cada nervio. Si pongo generar, vamos a ver que automáticamente a lo largo de toda la viga se va generando dentro de cada nervio el conector que nosotros podríamos estar visualizando. También podríamos considerar como nervios alternativos. Si lo doy a generar, me va alternando específicamente dentro de cada nervio. Y bueno, también está la otra opción de definir un número total. Por ejemplo, quiero definir 20 conectores, le digo generar y automáticamente el programa me va a proponer una distribución simétrica a lo largo de estos conectores. Y dentro del layout que nosotros podemos ver aquí, podemos ver cuál es la distribución que está haciendo dentro de cada vano, cuántos conectores está considerando y cuántos conectores está considerando por cada espaciamiento dentro de cada nervio. Entonces, por ejemplo, si consideramos nervios alternativos, voy a darle generar, me da este espaciamiento de distribución alternativa. También podría decir que está considerando un conector, en este caso en particular. Vamos a dejarlo aquí como un conector, le vamos a dar OK. ¿Vale? Creo que ya está definido por defecto. Nuevamente vamos a diseñar parte de cero.
En este caso, para poder ver la distribución de conectores, por ejemplo, me voy a ir aquí a la pantalla de propiedades de los elementos. Voy a encender parte del decking y voy a apagar un momento la parte de elementos de losa. Entonces, si aquí me hago un zoom, puedo observar cuál es la distribución del forjado en general y cómo está teniendo en cuenta. Si pongo una vista transversal, puedo ver cuál es el perfil que está seleccionando, la ubicación del conector y la distribución del armado de la parrilla dentro de la parte del conector. En este caso también podemos ver la forma de la chapa grecada que nosotros hemos escogido y podemos ver la distribución de los conectores. Aquí, por ejemplo, si le doy doble clic y me voy nuevamente a la disposición de conectores, si por ejemplo yo considero que acá dentro del grupo van a ser 2 y ya no sea 1, le doy a generar y le doy OK. Si me acerco un poco, vamos a ver cómo me está teniendo en cuenta la distribución de 2 conectores por cada nervio en particular a lo largo de toda la longitud. Bueno, si queremos ir un poquito más, nos vamos a la disposición de conectores en particular y nos vamos a la parte de resistencia de conectores. Podemos definir si podemos permitir grupos de 1 o de 2 en particular o definir algún patrón en específico. Por ejemplo, se está definiendo por defecto 2 a través de la viga, pero podemos definir 2 a lo largo de la viga. Le damos OK. Si nos acercamos un poco y vemos una vista superior, por ejemplo, ahí podemos observar que se están definiendo los 2 conectores a lo largo de la viga. Si vamos un poco más a la disposición de conectores, bueno, que en resistencia, podemos decirle que sea 2 al 3 bolillo, le damos OK. Y automáticamente podemos observar que me propone esta distribución de conectores. Entonces, en este caso tenemos diferentes opciones dependiendo del tipo de construcción o del tipo de disposición que queramos para la parte de definición de conectores en particular dentro de cada caso. Voy a regresar a la parte de conectores que nosotros tenemos aquí. En la parte de disposición vamos a asignar, por ejemplo, 2 a través de viga, tal como teníamos definido. Bueno, vamos a asignar 1, que era lo necesario para el cálculo que nosotros teníamos. Entonces ya tenemos esta distribución en particular. Le damos OK nuevamente. Nos acercamos un poco y le damos nuevamente a la parte de diseño. Y bueno, ya tendríamos la comprobación automáticamente realizada para este caso. Ahora, antes de seguir, quisiera regresar un momento a la presentación y me gustaría mostrarles una comparación que realicé entre los cálculos obtenidos con el programa versus el cálculo manual en particular. Por ejemplo, si vamos aquí y vemos directamente dentro de esta tabla, he tratado de incluir básicamente los resultados más relevantes específicamente dentro del cálculo y como tanto a nivel de comprobación por flexión, resistencia a la cortante y la resistencia de rotura del perno. En este caso, como podemos observar, los valores tanto del cálculo manual que realicé versus lo del programa son prácticamente los mismos. Específicamente el programa ha ajustado un poquito más los valores por el tema del redondeo de la información que se estaba introduciendo. Y básicamente nos puede dar bastante fidelidad en cuestiones de resultados que nosotros podríamos obtener dentro del cálculo. Ahora me gustaría regresar al modelo, ya viendo todas las características de diseño en general. Y por ejemplo, para poder ver un reporte de cálculo por defecto del programa, podemos seleccionar el perfil, darle clic derecho y automáticamente lo que podemos seguir aquí dentro de la opción que dice informe de la parte. Seleccionamos esta opción y automáticamente el programa lo que va a hacer va a abrir dentro de la pestaña informe un reporte bastante rápido. Voy a hacer zoom específicamente dentro de esta parte. Como podemos ver, nos da una primera distribución del perfil a un corte longitudinal, un corte a sección de cómo se está considerando directamente dentro de la geometría que nosotros hemos definido, cuáles son las restricciones que está considerando directamente entre el programa, la disposición de conectores y en este caso las características de los conectores y bueno, unas características también propias del forjado del perfil de la chapa colaborante en este caso, el resumen global que nosotros hemos visto para poder ver cuáles los valores de diseño versus los valores de capacidad resistente específicos del perfil. Entonces, de esta manera nosotros podríamos obtener un informe global, unas comprobaciones globales
específicamente dentro de este caso. Y si es el caso y necesitamos generar un reporte detallado de todas las comprobaciones que hemos visto hasta el momento, siempre podemos ir dentro del gestor de informes, añadir uno nuevo, en este caso, añadir, y simplemente vamos a activar. Y lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es dentro de los elementos de acero, diseños de viga, vamos a ir dentro del diagrama de árbol, jalar todos los perfiles compuestos, vamos a abrir, le vamos a dar clic derecho, podemos elegir dentro del estilo diseño de vigas compuestas en este caso, y bueno, los filtros vamos a escoger todos los que tenemos dentro de la estructura. Simplemente le damos OK y mostramos el reporte de cálculo. Y bueno, hay que seleccionar el informe respectivamente, mostramos reporte. Me voy a acercar aquí y como podemos observar, aquí tenemos el mismo detalle que hemos visto hace un momento, en este caso para la viga 1, pero más abajo ya nosotros podemos ver cuáles son las comprobaciones que hemos estado realizando hasta el momento, o bueno, que hemos estado revisando hasta el momento, a detalle, tal como hemos visto específicamente dentro de todas las comprobaciones. Entonces, de esta manera podemos generar rápidamente un informe de cálculo. La gestión es bastante sencilla en general. Luego, otras consultas que nos hicieron específicamente para este tipo de perfiles es qué ocurre con las comprobaciones si les generamos alguna abertura dentro de los perfiles. Entonces, voy a apagar por un momento el decking que tenemos aquí y vamos a suponer que vamos a agregar unas aberturas dentro de este tipo de perfil compuesto. Esta misma opción también podemos indicarlo en perfiles que no sean secciones compuestas. Entonces, en este caso, hay una pantalla de propiedades que aparece aquí, que son aberturas en el alma. Y aquí nosotros podemos introducir diferentes aberturas a lo largo de nuestra viga en general. Entonces, en este caso, nosotros podemos escoger dentro de las diferentes opciones que se tiene, a considerar este que dice montante dentro del alma. Vamos a añadir uno nuevo. A partir de aquí nosotros podemos darle a la pestaña que dice Edit. Y aquí nosotros podemos escoger la forma de la abertura. En este caso vamos a escoger una abertura rectangular, puede ser cuadrado o circular respectivamente. Va a tener una longitud de 250 milímetros, un diámetro de 150. Vamos a hacer que esté definido desde el apoyo izquierdo respectivamente a una distancia, por ejemplo, de 2800 milímetros, con un canto de separación del centro específicamente de 150. Entonces ya tendríamos definido específicamente el vano. Incluso adicionalmente nosotros podemos añadirle un rigidizador y como podemos ver al activar esta opción, podemos añadir rigidizadores para reforzar esa parte del alma respectivamente. Entonces aquí por ejemplo vamos a hacer que esté definido de todos. Vamos a elegir el mismo tipo de material del perfil que ya tenemos definida. Vamos a definir un refuerzo, por ejemplo, de 75 milímetros con espesores de 7 milímetros y en la longitud que sean de 500 milímetros y 7 milímetros respectivamente. La soldadura que vamos a definir sería filete. Vamos a definir, por ejemplo, de 7 milímetros para este caso. Vamos a dar OK. Y automáticamente nosotros ya tendríamos definido nuestra primera abertura. Entonces simplemente podemos coger esta opción, le podemos dar a copiar, por ejemplo, 2 veces. Vamos a decirle que copie específicamente 2 veces y que esté separado, por ejemplo, a 1200 milímetros para la derecha. Le damos OK. Y como podemos ver automáticamente hemos creado aberturas directamente dentro de esta viga con sección compuesta. Le damos OK. Si nos acercamos al gráfico podemos ver cómo ha generado las aberturas y cómo está considerando estos rigidizadores de refuerzos a lo largo de las aberturas. Entonces una vez que ya tengo definidos los rigidizadores, voy a la pestaña de diseño, nuevamente me voy a la pestaña de diseño de acero y dentro de las comprobaciones, si le doy clic derecho, por ejemplo, y verificamos el elemento, vamos a ver que al último aparecen las comprobaciones puntualmente de las zonas de las aberturas. Por ejemplo, para la parte de las zonas de aberturas aparecería ya los momentos que se están generando específicamente dentro de esas opciones y bueno, básicamente las comprobaciones y resistencia tanto al cortante que se genera dentro de esa zona o también la resistencia axial del ala de hormigón, tal como podemos observar.
Y bueno, podemos ver las comprobaciones a este nivel de detalle tal como lo hemos visto anteriormente. Entonces, específicamente, también podríamos plantear en tener secciones de este tipo con aberturas, dependiendo del tipo de diseño que nosotros queramos realizar específicamente. Y bueno, ahora voy a regresar a la presentación. Y ahora, cambiando de tema, nos toca ver la generación de huella de carbono. A manera de introducción, me gustaría comentar que el sector construcción puede ser considerado como una de las industrias más contaminantes a nivel mundial. Actualmente, según el World Watch, se estima que el sector consume alrededor de un 40% de los recursos naturales a nivel mundial y que la mitad de ellos no son renovables. Por este motivo, enfocarse en las metodologías de la cuantificación de las emisiones de carbono en las diferentes etapas constructivas es muy importante. Ahora, frente a este problema, podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden marcar la diferencia los ingenieros estructurales? Para esto, si en los proyectos que diseñamos tenemos herramientas suficientes de optimización, podríamos conseguir hasta un ahorro del 10% del material de toda la estructura. Claramente, esto repercute en la cantidad de emisiones de CO2 que se podría estar generando por proyecto. Por otra parte, también se podría lograr cada vez un mejor equilibrio entre el costo, tiempo y calidad de un proyecto de construcción. Por ejemplo, si remontamos en algunas normativas, el Código Estructural dentro del Anejo 2 de Sostenibilidad nos recomienda la posibilidad de implementar en nuevos proyectos de construcción las mediciones de CO2, con la posibilidad de que su aplicación permita ser más competitivos y avanzar en la línea de trabajo y en la búsqueda de la sostenibilidad. Ahora, si vemos las etapas del ciclo de vida de una obra en construcción, la cual la tomé de la normativa europea 15978 del 2011, podemos ver que en las primeras etapas se miden las emisiones de CO2 durante la fabricación de los componentes o elementos, representando un 50% de emisiones de todo el ciclo de vida. Este dato es muy importante, ya que si se tiene en cuenta desde la etapa la cantidad de CO2, se puede maximizar, controlar y optimizar el uso de los diferentes materiales de construcción. Es aquí donde cobra una gran importancia las herramientas de medición de CO2, tal como es el caso de Tekla Structural Designer. Para explicar esto, quiero situarme en la evaluación del ciclo de vida, donde en la etapa de diseño del concepto del proyecto, con Tekla Structural Designer podemos calcular las cantidades de CO2 de la estructura global del proyecto desde las cimentaciones. Y luego esta información podemos enviarla, por ejemplo, a la plataforma OneClick LSA para poder realizar el análisis del ciclo de vida del proyecto en específico. De esta manera se puede obtener y solicitar, por ejemplo, certificaciones tipo LEED, tipo BREEAM o generar declaraciones ambientales de los productos. Complementando esta información, si se quiere alcanzar más detalle, se puede aprovechar, por ejemplo, la evaluación basada en los datos del modelo LOT 500 que tiene Tekla Structures o alguna evaluación externa que pueda tener otro software BIM como el caso de Revit. La ventaja es que se pueden vincular los modelos de cálculo de Tekla Structural Designer con Tekla y Revit respectivamente. Y bueno, desde los software BIM también se puede enviar información completa del proyecto para el análisis del ciclo de vida. Ahora veamos unos casos prácticos directamente con el software. En este primer caso tenemos una edificación de hormigón armado desarrollada y diseñada por Bastián Silva durante el proceso de formación, en la cual planteó una edificación de 6 niveles destinada a oficinas. Tomé como ejemplo este proyecto de referencia. El primer paso para poder calcular la huella de carbono en el software es dirigirnos a la pestaña Inicio y luego ubicarnos dentro de esta opción que dice Factores de carbono incorporado. Se va a abrir una ventana a la que podemos ver aquí y a partir de esta ventana nosotros podemos modificar, añadir y crear los factores de carbono incorporado. Estos se refieren específicamente a las emisiones de gases de CO2 del efecto invernadero. Como pueden observar, se clasifica en 3 columnas, donde vamos a poder añadir y gestionar los factores que ya comenté respectivamente. Un punto importante a mencionar es que el software por defecto ya tiene implementado unos factores de carbono incorporado en función a algunos estudios que han tomado como referencia. Para poderlos cargar y revisarlos, podemos ir a la pestaña Cargar, cargamos los factores y como pueden ver por defecto ya tenemos unos ratios de factores de carbono incorporados implementados directamente dentro del programa.
y es decisión de cada ingeniero poder utilizar estos factores. Lo que recomendamos es que puedan usar factores de carbono incorporado en función a la ubicación donde se encuentre el proyecto y de estudios que se asemejen a las características del proyecto. En este caso voy a cancelar. Vamos a ir de nuevo aquí. Ahora, por ejemplo, para el caso del hormigón, vamos a añadir un nuevo factor. Le doy aquí en añadir factor. Y me va a aparecer otra ventana. Voy a abrir, voy a desplegar esta ventana. Aquí en particular debo asignarle un nombre. En este caso vamos a asignar hormigón. Vamos a decir que este factor esté activo. Y a continuación aquí debemos especificar el ratio para la parte de hormigón. En este caso vamos a considerar 0,15 kilos de CO2 por unidad de volumen para el caso del hormigón. Entonces ya asignamos la cantidad de factor. Y luego dentro de esta misma tabla nosotros tenemos otra opción que sería esta opción que dice EPD. Podríamos activar esta opción o bueno, el usuario la puede activar esta opción siempre y cuando el factor de carbono incorporado que estén introduciendo provenga de alguna declaración de producto medioambiental. Por defecto, eso ya va a quedar grabado dentro de la configuración del proyecto. Una vez que tengamos definida esta opción, podemos hacer un filtro de categoría respectivo del elemento que nosotros necesitemos en función a la calidad del elemento, de acuerdo a las propiedades que se definen específicamente en el programa. También, como podemos observar, podemos aplicar un filtro de entidad que se muestra, las cuales se pueden clasificar en poder dividir los elementos o en este caso el factor de carbono incorporado para los forjados, para los pilares, para las losas, incluso para los pilotes. Para efectos de este caso vamos a considerar con todos y como podemos observar automáticamente el número de entidades de hormigón del modelo se registran dentro de la huella de carbono o el factor de carbono incorporado que hemos decidido. Asimismo podemos exportar esta opción. Si le damos clic a exportar se va a generar una hoja Excel, la voy a traer para aquí y si maximizo podemos observar que se generan todas las categorías que se ha definido en función a los factores de carbono incorporado respectivamente. Esto nos sirve para tener un mejor control de esta información. Y bueno, vamos a minimizar esta opción. Ahora rápidamente vamos a regresar aquí al modelo. Ya tenemos listo este primer paso. El siguiente sería ir a la pestaña de revisión. Y como ya comenté, este modelo ya lo teníamos calculado. En este caso podemos revisar los porcentajes de aprovechamiento para los elementos respectivamente. Y ahora el siguiente paso para ver la huella de carbono incorporado directamente dentro de los elementos es ir a esta ventana que dice carbono incorporado. Y automáticamente el programa me va a abrir esta otra ventana 3D donde me va a mostrar el total del carbono incorporado generado. Asimismo, me va a aparecer el factor de carbono incorporado respectivamente sobre algún elemento que esté seleccionado. En este caso, dentro de la pestaña de propiedades, vamos a ver estas opciones que permiten filtrar respectivamente los elementos. En este caso, dentro de esta primera opción se puede escoger el atributo, que son factores de carbonos incorporados, y los modos están de revisión. Y en este caso, la entidad que nosotros podemos elegir sería todos, por ejemplo, para que revise la armadura. Podemos elegir elementos específicamente y dentro de la categoría origen, como se puede observar, se pueden visualizar todos los elementos. Dentro de cada elemento se va a ver el factor de carbono incorporado que nosotros hemos introducido. Ahora podríamos filtrar, por ejemplo, para el caso del muro, de los muros que tenemos aquí, también podríamos encontrar esta información. Entonces, esto es una primera opción para poder revisar en general los factores de carbono gráficamente. Y ahora si vamos ya a ir revisando cuánto ha cuantificado en la estructura, además del modo global gráfico, nos dirigimos a la pestaña de atributo que tenemos aquí, vamos al desplegable, vamos a la opción utilización de carbono incorporado y ahí automáticamente nos va a seleccionar, por ejemplo, por defecto, el total que va a seguir saliendo, las 91 entidades que está reconociendo, el total. ¿Qué quiere decir? Que todos los pilares de hormigón, en este caso también el pilar de acero, hacen un total de 37 toneladas de CO2 en particular, el cual representa un 3,62% del total general. Y salen estos resultados porque estamos haciendo un filtro global. ¿Qué podemos verificar aquí, por ejemplo? Aquí tenemos, en este caso, tenemos diferentes tipos de secciones de hormigón. Por ejemplo, si me acerco aquí, tenemos un pilar de 500 milímetros de diámetro y si me acerco aquí tengo de 450 y claro,
los ratios para cada caso difieren porque están modificando la sección y gráficamente los podríamos ubicar directamente dentro de este gráfico de colores. Aquí nos aparecen las cantidades de CO2 para cada caso y aquí nos aparece el número de elementos respectivamente. Es decir, hay 11 elementos que tienen 195,4 kilos de CO2 en particular y bueno, eso lo podemos distinguir directamente dentro de todo el modelo. Entonces, si queremos revisar un poquito más a detalle, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones más tenemos? Como ya comentaba, dentro de la parte del filtro, el filtro de identidad podemos ver para el caso de las losas y forjados. Ahí podemos ver cómo se están diferenciando para cada caso en función al tipo de elemento que se tiene. Entonces hay zonas que, por el tamaño del forjado que se marcan que tienen más huella de carbono. En este caso, lo mismo podemos hacer incluso para los pilotes, que ya los está marcando directamente. En este caso, como tenemos pilotes iguales, marca una misma entidad y bueno, la cantidad de CO2 que van generando. Por ejemplo, si regresamos al caso si nos vamos al caso de los muros, va a ser muy similar. Como estamos mirando en general la huella de carbono que está generando para cada caso. Ahora, por ejemplo, si queremos filtrar el carbono incorporado en particular, podemos ir por un valor por encima o por debajo o por algún porcentaje en particular. Por ejemplo, si queremos notar un valor por encima, clicamos ahí y aquí tenemos que introducir un valor de carbono incorporado. Por ejemplo, queremos filtrar todos los elementos de muros que estén por encima de los 122 kilos de CO2. Entonces simplemente acá ponemos 122, le damos Enter y como pueden observar, quita los elementos que están por debajo de 122 y solamente nos quedamos por debajo de los 122 que hemos seleccionado. Si ponemos 125, en general va a quitar un poco más y nos vamos a quedar por los que están encima. Y como pueden observar dentro de la ventana gráfica, se van minimizando y se van concentrando específicamente los que van quedando de los elementos que nosotros estemos seleccionando. Por ejemplo, queremos ir para el caso de los elementos, que pueden ser las columnas. Tenemos esa facilidad para poder ver estos datos gráficamente. La otra opción es, en todo caso, la otra pregunta sería, ¿cómo traducimos esto, por ejemplo, en tablas o en algún tipo de gráfico que podríamos realizar? Dentro de la misma ventana, al final de todo, tenemos dos opciones. La primera, que es datos de tablas tabulares y una ventana gráfica. Si entramos a los datos de tablas tabulares, por ejemplo, nos va a aparecer otra ventana y directamente nos vamos aquí, detalle de carbono incorporado, por ejemplo, y dentro del detalle de carbono incorporado, en este caso, en visión general de carbono incorporado, podemos seleccionar los elementos que queremos visualizar directamente dentro de nuestra base de datos. Podemos clasificarlo, por ejemplo, por nivel, elementos de hormigón, ya tengamos vigas, columnas, también teníamos el caso de los muros, por ejemplo. Aquí, o incluso de las losas que tenemos aquí, como pueden ver, por niveles nos está dando cuánto es la cantidad de masa de CO2 que está sumando, cuál sería la superficie sobre la cual está actuando y la cantidad total en este caso por niveles. También podríamos agruparlos por tipo de material, podemos incluir el acero, podemos quitarlo, podemos añadirlo. También podemos introducir por nivel y por tipo de grupo de construcción. Por ejemplo, tenemos en el nivel 1, tenemos la altura de entrepiso, tenemos losas, muros, pilares de hormigón. En este caso nos da las cantidades de CO2, el metraje que tiene dentro de cada una y la masa total que está adquiriendo, en este caso para la parte de superficie por metro cuadrado en particular. Entonces tenemos diferentes filtros para poder ver toda esta información en tablas. Toda esta información podríamos incluso exportarla aquí en un archivo en Excel. Simplemente le doy clic aquí en el formato de hoja Excel que aparece y esa misma información me aparece aquí para poder incluirla dentro de un informe de cálculo en particular y poder tener un mejor filtro en función a la información que se quiera visualizar respectivamente. El manejo es bastante rápido, tal como hemos visto. Hay diferentes opciones para poder agrupar los diferentes tipos de materiales y la cantidad de carbono incorporado que se está generando. Entonces, hasta ahí sería una forma. Si regresamos a la visión general y ahora si accedemos a la otra pestaña que dice gráficos,
se va a abrir automáticamente otra pestaña relacionada a la parte de gráficos, donde ya a nivel de barras, en este caso que nosotros podemos visualizar, lo mismo que hemos visto en tablas, podemos visualizarlo a nivel de barras para poder generar una vista o poder tener un entendimiento más global del carbono incorporado que se está generando. Estamos viendo por niveles, tal como podemos ver aquí, y dentro de la configuración podemos mostrar las unidades, mostrar como porcentajes relativos, ordenar la masa de carbono en este caso, le damos OK, y nos da los porcentajes relativos que se va generando en cada nivel. En su defecto, en la base es donde tendríamos un mayor porcentaje respecto del total, y bueno, acá como tenemos niveles típicos, tenemos un porcentaje muy similar. Otra opción es poder tener por tipo de construcción. Por ejemplo, en el tipo de construcción podemos ver esta clasificación ya de los diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, las losas, los muros, los pilotes y las columnas de hormigón, que acá tenemos el total que se está generando. Y si nos acercamos me da el porcentaje y también la cantidad de CO2 que se está generando, por ejemplo, para las losas de cimentación. Si yo voy directamente dentro de la pestaña de configuración, puedo mostrar las unidades para cada caso o incluso podría mostrar los porcentajes relativos que obtenemos. Qué porcentaje representa cada uno respecto al total de carbono incorporado que tenemos definido respectivamente. Entonces, de esta manera podemos filtrar y visualizar rápidamente los valores de carbono incorporado dentro de nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos configurado los FSCs, básicamente si tenemos alguna modificación del proyecto, estos se van a actualizar automáticamente. No es necesario que volvamos a definir los factores de carbono incorporado. Esto se realiza de manera sencilla y se automatiza dentro del proyecto. Ahora, un siguiente caso y muy importante respecto a las mediciones de huella de carbono sería la posibilidad de comparar diferentes tipos de materiales. Para eso, por ejemplo, tengo el siguiente proyecto. Tengo aquí una estructura de acero donde está modelizada, donde tiene un núcleo de hormigón, una losa de cimentación. Estrictamente tiene secciones de acero. Vamos a minimizar esta pestaña, lo vamos a poner por aquí, por ejemplo. Tenemos la estructura, esto vamos a reducirlo un poco. Y por otro lado tenemos la misma estructura, pero modelizada con las mismas características a nivel de geometría, de distancias de vanos, etcétera, pero en este caso de hormigón. Lo vamos a ponerle aquí al costado, vamos a minimizar estas dos opciones y listo. Entonces tenemos la misma estructura con las mismas características de carga, en particular las mismas combinaciones de carga, caso de carga, etcétera. Los ratios de aprovechamiento dentro de ambos elementos están muy parecidos, son del mismo orden y bueno, los factores de carbono utilizados también son los mismos. Si vemos, por ejemplo, para la parte de hormigón, me voy a la vista de revisión nuevamente, ahí yo podría observar el factor de carbono incorporado está alrededor de las 367 toneladas para esta estructura y por ejemplo para la parte de acero, si quiero visualizar los resultados, me voy al carbono incorporado, puedo observar que está alrededor de las 379 toneladas, incluyendo no solamente los elementos verticales, sino también la parte de la cimentación. Si queremos ver un gráfico dentro de la parte de hormigón para poder ver la diferencia, vamos a ponerlo por tipo de construcción. Lo mismo vamos a hacer para la parte de acero. Entonces ahí claramente podemos notar las diferencias del mismo proyecto aplicado a diferentes tipos de elementos estructurales. Por un lado, definido con acero y tener un proceso constructivo de fabricación más perjudicial, tendríamos más toneladas respecto a un edificio de hormigón. Bueno, ahí se nota claramente la diferencia. Y bueno, las otras diferencias que podríamos encontrar tendrían que ser básicamente en cuanto a las consideraciones de la cantidad de hormigón y acero que se está indicando respectivamente para cada caso. Entonces, de esta manera, generando dos diferentes modelos, podríamos comparar diferentes tipos de materiales. Incluso si podríamos diseñar ese mismo edificio teniendo en cuenta una estructura de madera, por ejemplo, también podríamos introducir y podríamos ver ambas diferencias entre ambos proyectos. Bueno, ahora me voy a quedar con la parte de acero y lo que quedó pendiente de ver, también a partir de las opciones que hemos visto podemos generar un reporte de cálculo en particular. Voy a agrandar esto un momento y me voy, por ejemplo, a la parte de informe que tengo aquí. Si me voy al listado de informes,
dentro del listado de opciones o dentro del solver puedo añadir un nuevo informe en particular como es costumbre de aquí. Puedo añadir un nombre como informe 1 y también puedo poner carbono incorporado. El listado de materiales lo voy a mandar por aquí. Voy a añadir un gráfico. Lo puedo superponer para que esté por encima o por debajo, como prefiera. Si le doy clic derecho y le doy a configuración, podría incorporar, por ejemplo, por tipo de construcción que hemos visto y que tenga en cuenta las unidades y el porcentaje relativo. Le doy OK. Dentro del desplegable voy a tener toda esta información respectiva en función a tablas. Si le doy OK para este caso y le pongo mostrar reporte, automáticamente voy a hacer un pequeño zoom. Puedo ver dentro del informe de cálculo que se ha generado, en la gráfica que hemos querido visualizar, y abajo ya obtendría los detalles de los factores de carbono incorporado que hemos introducido. Para estos dos ejemplos he considerado los mismos valores que hemos visto hace un momento que el edificio de hormigón, los valores de referencia por nivel, la visión por tipo de construcción en este caso que se está generando para cada elemento en particular. También por la cantidad de carbono incorporado por nivel y un detalle y la visión general de cada elemento que se está procesando directamente dentro de este formato. Entonces de esta manera también podemos generar rápidamente un informe de la huella de carbono que se está generando dentro del proyecto, exportarlo a un formato Word o también un formato en Excel. Para terminar, si ahora con toda esta información queremos analizar el ciclo de vida de este proyecto, lo que podríamos hacer es exportarlo a la plataforma OneClick LSA. Para esto vamos a reducir esto, vamos a regresar aquí a la ventana 3D del mismo proyecto. Voy a la vista estructural y en la pestaña de integración BIM pueden observar que hay un enlace directo con OneClick LSA que, como ya habíamos comentado en la presentación, sirve para automatizar los análisis de ciclo de vida del proyecto, en donde coge la información que estamos obteniendo del programa y la exporta directamente a esta plataforma. Entonces, para hacer esto, clicamos dentro de esta opción, nos va a aparecer esta ventana y tenemos dos opciones. La primera, que es fuera de línea, la que no es online, podemos mostrar un reporte. Al hacer esto se va a cargar un Excel con esta información. Aquí nosotros podemos ver y va a cuantificar cuál es la cantidad de elementos que tiene en general o que se está usando, dependiendo del tipo, si se usa hormigón, acero o madera en particular. Está calificando la cantidad, ya sea por las unidades que tiene, por metro cúbico o por kilos o por metro lineal, para poder llevarlas, como ya comentaba, a la plataforma. Para poder enviar esta información tenemos que tener una cuenta en OneClick y ser usuarios directamente dentro de la plataforma. Una vez que tenemos eso, podemos ingresar nuestro correo o nuestro usuario con el cual nos hemos registrado. En este caso voy a poner el mío. Y le voy a dar a iniciar sesión. Automáticamente nos va a llevar a la plataforma de OneClick LSA, donde vamos a poder crear un nuevo proyecto en función a la información que le estamos enviando. En este caso, podemos asignar toda la información que ya hemos exportado. Vamos a asignar un nuevo nombre, por ejemplo. También podemos definir un nuevo concepto de diseño. Básicamente todo lo relacionado para poder hacer el análisis de ciclo de vida. En este caso también podemos escoger diferentes tipos de construcción. Va a depender mucho del tipo de construcción que estemos definiendo, ya sea de acero, de hormigón o de madera. Una vez se cargue esa información, como podemos observar, se ha cargado toda la data, no solamente de los materiales, sino también de la huella de carbono incorporado. Como pueden ver, se están automatizando todos los ratios que nosotros hemos generado directamente dentro del programa de cálculo y podremos hacer un mapeo también de los elementos que nosotros tenemos asignados. Esta información se ha registrado ya sea por algún país en particular o para alguna región en particular que se desee y se necesite trabajar básicamente. Toda esta información la pueden revisar específicamente dentro de la base de datos del OneClick LSA. Una vez terminada esta parte, y si le damos a adaptar, ya podríamos ver cuáles son los resultados finales del análisis del ciclo de vida de este proyecto. Ahí podemos ver el kilo de CO2 que se está generando en estas primeras etapas que comentábamos a nivel de material. Sin más, toda esta información la pueden revisar en la página web de OneClick, donde ofrece
todos los detalles relacionados. Ahora si regresamos a la presentación, como podemos ver hemos abarcado a gran detalle estos dos temas que son muy importantes. Y antes de culminar con el webinar, me gustaría mostrar algunos casos de éxito, por ejemplo, de nuestros clientes que trabajan con Tecla Structural Designer. Torra tenemos, por ejemplo, el diseño de este tipo de edificaciones de hormigón armado, también de la empresa Valdez Engineers. Tenemos este tipo de proyectos que, como pueden observar, no solamente son de hormigón, sino también para la parte de acero. En el caso de la empresa Vertatic, especializada en prefabricados, tenemos un par de ejemplos. En el caso de la empresa Afri también han desarrollado una papelera modelizada tanto en Tecla y calculada las diferentes naves de prefabricado en Tecla Structural Designer. La empresa Arambol, una estructura metálica bastante amplia destinada a racks, etc. Y la empresa Steel Innovation también con algunos ejemplos. En el caso de la TAM podemos tener algunos ejemplos. Probablemente lo hemos comentado o lo comentamos en webinars anteriores. También es posible desarrollar un análisis sísmico con la normativa americana, tal como pueden ver en el caso de un edificio que se desarrolló en Chile. Por otro lado, tenemos varios ejemplos desarrollados por los estudiantes en el curso de formación del software que nosotros tenemos dentro de nuestro campus Construsoft. Tenemos diferentes modelos, no solamente dentro de la parte de edificaciones, sino también, como pueden observar, torres eléctricas, en algún caso de un puente en particular, o estructuras mixtas para la parte de hormigón y acero. Y como algunas novedades dentro del departamento, me gustaría mencionar que este próximo 20 de octubre vamos a lanzar el curso de estructuras de acero conformados en frío y steel framing con el software Consteel. Es un curso bastante completo respecto a este tema y muy importante. Asimismo, para los interesados en los temas de simulación CFD aplicadas al diseño y cálculo de estructuras, ya disponemos de un módulo completo sobre este tema, el cual se complementa al curso de parametrización y modelización de herramientas BIM que tenemos. Para más información nos pueden contactar o nos pueden pedir información de estos cursos. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención y participación en el webinar. Y ahora pasamos a responder algunas preguntas.